Frenadeso Noticias. Bueno, el paquete de reforma no lo tumba Cortizo. Yo creo que eso sería desconocer el descontento popular expresado en las calles. Y es en las calles, quienes hemos estado en las calles desde que esto se estuvo discutiendo, y después un despertar de un grupo importante, digamos así, de jóvenes, son los que llevan a la discusión de este tema, porque para Cortizo, que es el primer protagonista de esta situación, porque yo veo que ahora todo el mundo quiere exculpar a Cortizo cuando él es responsable. Él fue el que envió el paquete de reformas a través de la llamada concertación nacional. Fue él que además, que una vez que supuestamente quienes están ahí, que no representan a toda la sociedad, obviamente presentó junto a su gabinete ese paquete en la Asamblea Nacional. Y fue la Asamblea Nacional con la que él ha llegado a acuerdo, como todo el mundo sabe, tanto de los miembros de su partido como del resto de los partidos, quien aprobó a tambor batiente, a espalda del pueblo, en una caricatura de supuesta consulta, este paquete de reformas. Entonces, obviamente, ahora decir que Cortizo tumbó es desconocer la lucha del pueblo, que fue el que le puso un freno a este problema. Es decir, si el pueblo no actúa como actuó, simplemente ya esto fuese parte de una historia a partir de enero. Ahora, como el pueblo, y saben ellos que han perdido un referéndum sin siquiera haber votado, entonces obviamente se presenta la situación que se está. ¿Qué hay? Hay una nueva trampa de los diálogos de yo con yo, como lo hemos denominado con anterioridad, echando mano del PNUD, que al respecto hay que decir que tiene antecedentes nefastos en estos famosos diálogos. Gran diálogo nacional, eso no es nuevo escuchar ese tipo de situaciones. Por un lado, una serie de diálogos que no tienen ningún fruto, al cual han apelado distintos gobiernos, y por otro, simplemente el PNUD ha tomado partida. Recuerdo, por ejemplo, el tema del pacto de Gamboa que denunciamos nosotros, que siendo la señora Saimalo la que llevaba a nombre del PNUD, la que fue vicepresidenta además, ¿no?, de Varela, el famoso diálogo del Seguro Social, pues simplemente con parte de lo que estaban en la mesa se fueron a Gamboa y pactaron y llegaron y se presentaron allí, aquí está el acuerdo. Entonces, de igual forma ocurrió en la ley Chorizo, por ejemplo, o otros famosos diálogos como el caso concerniente a la reforma laboral en su momento. Entonces, es decir, yo no sé qué capacidad tienen los distintos gobiernos en Panamá que pueden manipular en determinado momento un organismo de esta naturaleza de carácter mundial. Y obviamente es vergonzoso que ahora en una nueva trama se pretenda simplemente tratar de volver a engañar al pueblo panameño. Bueno, fíjese, el partido ahora en esto no tiene posición, es decir, no hay una reunión directa en estos momentos para rechazar o aceptar. Se está discutiendo, digamos así, a nivel de las estructuras que corresponde. El caso de las estructuras sociales, el caso de CONUSI, por ejemplo, o el caso de Suntra, ya conocemos esos famosos diálogos. Y también pasaremos por las estructuras, porque generalmente esto no son decisiones que se toman de carácter unipersonal, son decisiones que se toman en los colectivos. Nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones de carácter colectiva en los organismos en que participamos, sea Suntra, sea CONUSI, Frenadeso o el FAT, las decisiones se toman de ese carácter. Entonces, es obvio que las estructuras deben reunirse para sentar posiciones. Como se sabe, aquí Cortizo invitó a un grupo de personas a la presidencia, a las que él quiso, para plantearle estos elementos. Nadie que salió de la presidencia dijo esta situación, sino hasta el momento en que lo indica el mandatario. Entonces, obviamente, ya eso dice un primer vínculo que hay de los sectores de poder de los partidos tradicionales en favor de esto. Si escuchamos
qué sé yo, es presidente, hablar de este tema, representante de partidos políticos, en fin, los mismos de siempre, que son los que tienen la vocería, la voz cantante en el país, y que son los que invitan a todos los, qué sé yo, a todos los programas esos de opiniones televisivos y demás, la misma gente en el mismo ambiente, obviamente todos están a favor. El pueblo, que es el soberano, que debe ser quien pueda tener definitivamente la última palabra en este sentido, simplemente es manipulado. Y en ese sentido, por eso es que hemos reiterado una y otra vez, no solo en la campaña donde fuimos candidatos a presidente, sino incluso desde hace más de 12 años, cuando Frenadeso le planteó al país la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada para barrer la podredumbre que hoy es todavía peor lo que estamos viviendo. Entonces, tratar de robarle ese derecho al pueblo para que a través de referéndums manipulados, como ocurre en las elecciones en este país, donde compran votos, donde el cliché publicitario es lo que prevalece, obviamente eso no es lo que va a fundar un nuevo Estado. Aquí nos están diciendo que quieren cambiar todo para no cambiar nada, y para eso estos instrumentos de diálogo yo con yo, PNUD, en fin, todas las técnicas que hay para la confusión del pueblo se implementan. Entonces, digamos que estamos viviendo una coyuntura de carácter interesante. Aquí los gobiernos generalmente definen quién es el supuesto árbitro o mediador. Eso, cuando hay un conflicto, las partes lo deciden, quién va a mediar, no una de las partes. Quiénes van a integrar ese famoso diálogo. Eso también tiene que ser discutido, todo lo que se conoce como metodología, pero al fin y al cabo esa metodología negociada con los gobiernos, desde la experiencia del PNUD, obviamente terminan siendo más de lo mismo, ¿no? Así que hay harta, digamos, práctica que podemos analizar y estudiar de esos comportamientos en función de esta nueva realidad, ¿no? La reforma constitucional, que ya podemos hablar de ellas en varios periodos y bajo distintos mecanismos, obviamente no han resuelto nada. Aquí la clase dominante, los dueños del país, los ricos, los que financian campaña electoral, los que son dueños de partidos políticos, los que tienen marionetas dentro de los partidos políticos tradicionales, imponen su voluntad. Y tú recordarás, como lo recuerda el resto del pueblo, que aquí hubo una dictadura 21 años, en el 72 se legisló esta constitución, los civilistas, entre comillas, entre las cosas que hablaban era de constitución militarista. 30 años después, es decir, más tiempo que la propia dictadura, la misma constitución está parchada con reforma. Entonces nosotros no creemos mecanismos de reforma, y mucho menos con los mecanismos existentes donde las ratas cuidan el queso. Nosotros creemos en ese sentido que es el pueblo, a través de los diferentes sectores sociales, sin exclusión de ninguna naturaleza, sector indígena, campesino, los sectores profesionales, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los empresarios, es decir, toda la representación social del país deben ser, sin duda, el poder constituyente, que es lo que en teoría y en la práctica ocurre cuando llegan a estos niveles de podredumbre que existen en los estados. Y esos representantes del pueblo son los que pueden ser legítimos constituyentes electos para poder cambiar lo que está ocurriendo. Nótese que al señor Cortizo no le interesa esto tampoco. Usted podrá echar mano de las últimas declaraciones dadas por el señor Cortizo, cuando indica que con qué constitución él nombró a los nuevos magistrados. Con la misma, y que lo hizo bien. Es decir, si analizamos la línea mediática incluso de este periodo, nos damos cuenta que ya las líneas, por lo menos editoriales en los medios de comunicación, término general sin entrar a distinguir ninguno, ya no es los superpoderes que hay del presidente para nombrar magistrados, etcétera, algo que ha sido ampliamente cuestionado en este país en todos los periodos, sino que ahora, a través de Movín, privatizaron un supuesto análisis de la situación, y la privatización de ese supuesto análisis ahora arroja una cantidad de personas.
Aquí el problema no son las personas, simplemente. Aquí el problema son las estructuras de poder que quedan intactas, la corrupción que queda intacta, la impunidad que queda intacta. Y de hecho, la estructura legal con la que los sectores de poder que roban en este país, los 115 ultramillonarios que han acumulado fantástica fortuna, ¿a cambio de qué? De que se le han repartido los recursos naturales, en que imponen los precios que les da la gana, en el que toman los negocios que les parece, en el que compran determinados funcionarios o financian determinados funcionarios. Es decir, eso está intacto, eso no ha cambiado. Nótese que tenemos a duras penas 6 meses en que la nueva administración ha empezado a ejercer funciones. ¿Usted me puede explicar qué ha cambiado en la Asamblea de Diputados? En la Asamblea de Diputados cambiaron algunas caras, pero la estructura sigue siendo la misma, el comportamiento sigue siendo el mismo, las formas en que se roba el dinero del pueblo siguen siendo lo mismo. Incluso se habló de canonjía, etcétera, porque al final, incluso usted recordará las declaraciones de un diputado en el que decía que había llegado un periodo que no correspondía porque no había mucho para repartir. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el Palacio de Justicia con los nombramientos de estos nuevos magistrados? Que no responden a nadie. Bueno, ya frente a eso hizo un estudio y presentó todos los vínculos que vienen desde el árbol genealógico hasta poder adquirir esos puestos. Ahí no llega cualquiera. Ahí llega quienes de alguna manera están vinculados a quienes están ejerciendo poder en un momento determinado. Y en el Palacio de la Garza, bueno, cada 5 años cambia un presidente o presidenta, eso nadie lo va a negar, si es un partido o el otro de los tradicionales. Ha ocurrido 6 veces en 30 años y estamos caminando para 35. Pero ¿cuál es la condición material de vida del pueblo panameño? ¿Cuál es la condición material del Estado? ¿Cómo está el problema de la corrupción? ¿Cómo están estos temas? O sea, cada vez es peor. Plena impunidad para los ladrones de cuello blanco. Están en las calles, nadie está preso por lo que se ha robado, y mucho menos regresar lo robado. Entonces, cuando estamos hablando de un instrumento constitucional, una nueva constitución, aquí tiene que haber justicia. Aquí los corruptos tienen que ir a la cárcel, tiene que recuperarse lo robado que le pertenece al pueblo. Eso no lo va a garantizar un parche constitucional más. Entonces, aquí estamos hablando de cambiar la situación. Con anterioridad, reitero, el tema de los superpoderes de los presidentes, un país presidencialista, bla, 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 bla. Esa era toda la línea mediática. Ahora, ningún medio en su línea mediática habla de eso. No, ya todos los nombramientos se hicieron bien, ahora el nuevo procurador. Cuento, el Estado no puede ser la personificación de un individuo, hombre o mujer que esté sentado en el Palacio de las Garzas. El Estado es más que eso, es la institucionalidad, que entonces cualquier hombre y mujer tiene que jugar con la regla preestablecida en consenso a través de los instrumentos legales, sea constitución, sean leyes y demás. Usted recordará, por ejemplo, el tema concerniente a la famosa ley que aprobaron en el periodo pasado de delación premiada. Delación premiada. El premio en Panamá es que ningún maleante va a la cárcel. Lo robado se queda con ellos. Aquí hay juzgados que están, jueces famosos, que cada vez que llegan los casos de corrupción acaban de la comida deshidratada. El mismo individuo que ha soltado a uno u otro corrupto. ¿Quién lo investiga? Nadie lo investiga. Entonces las estructuras están intactas. Para que esa estructura cambie, debe haber un proceso constituyente que pueda garantizar eso. En la Constitución, como lo propusimos en campaña, el pueblo debe tener derecho a elegir, a fiscalizar y a revocarle el mandato a quien eligió, sea diputado, representante, alcalde o presidente de la República. Eso es democracia participativa. El pueblo tiene que tener derecho a organizarse, porque precisamente para poder ejercer el poder desde abajo, el pueblo tiene que estar organizado. Nosotros somos un pueblo que está desorganizado casi en todo. Es decir, el movimiento obrero hoy no es representativo de todos los trabajadores, eso está desorganizado, y eso ocurre desde el periodo de la dictadura, cuando se degeneró a sí mismo el movimiento obrero, degeneró, el movimiento campesino, es decir, los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, lo han reprimido de tal manera que no existe en este país.
¿Cuánta falta hace que los jóvenes estudiantes secundarios, universitarios estén organizados para el debate de la idea? Esos jóvenes, incluso en coyunturas importantes del país, sentaron posición que hoy usufructa la clase dominante de la lucha de los jóvenes. La recuperación del Canal de Panamá, la recuperación de las áreas adyacentes al Canal de Panamá, o lo que se llamó la zona del canal, la recuperación de la soberanía, es porque aquí un pueblo se levantó el 9 de enero de 1964 y le gritó al mundo que este era un Estado soberano. Ahí se da el quiebre histórico real de que el mundo conoce que este es un país. Se recupera el canal, se recuperan las áreas adyacentes. ¿Quiénes quedaron con eso? ¿Quiénes se han distribuido eso? La administración del canal, aquí dice que lo del canal no hay que tocarlo. ¿Y quién dijo eso? La junta directiva del canal es la élite de la burguesía nacional y de los politiqueros. Ahí no hay representantes de los sectores sociales. Entonces, ¿cómo es que nos dicen que un canal es de todo y resulta ser que la clase dominante es la única que tiene representación en la junta directiva del canal? Eso hay que cambiarlo. La eficiencia y la eficacia tan cacareada también hay que discutirla con relación al tema del Canal de Panamá. Entonces aquí no pueden haber, a mi entender, temas que no deben discutirse. Aquí deben discutirse todos los temas porque aquí tiene que mejorar todo. ¿Sí? Fíjese, se acaba por parte de Cortizo anunciar hace escasos días que pagaron una deuda de los empresarios de Zona Libre. No le pagaron una deuda que el Estado le debía a los empresarios, sino las deudas de los empresarios que tenían con la Caja del Seguro Social y con impuestos. Se la pagó el Estado, 1.200 millones de dólares. ¿Dónde y en qué cabeza en sano juicio cabe una cosa como esta? Que haya que pagarle las deudas que los empresarios tienen con el Estado. Ya le pagaron a todos los jubilados los décimos que le hacían falta. ¿Cuántos años pasaron para pagar esas deudas? Las víctimas del dietilenglicol ya las indemnizaron y les pagaron 100% lo que le deben. Cuando se trata del pueblo no hay plata, pero cuando se trata de esta maleantería, entonces hay plata, 1.200 millones. Más o menos fue lo que entregó el canal este año al erario público. Endara hizo algo igual, cuando después de la invasión, el difunto Endara, exoneraron más de 500 millones de dólares que se habían quedado los empresarios con ellos, del seguro social, ¿sí?, que es la cuota obrero patronal, y no se pagó el seguro social. Pero ya hay voces cantantes. Ya yo tengo un informe de la Junta a la Junta Directiva del Seguro, donde las recomendaciones de los actuarios, primero, es que no pueden llegar a una conclusión. Segundo, que hay que llamar al PNUD casualmente para un gran diálogo, porque hay que aumentar la edad, aumentar las cuotas. Es decir, ¿hasta cuándo hay que soportar esto? Entonces, todo esto tiene un hilo de carácter constitucional, y de allí la necesidad de que debe haber un proceso constituyente que cambie esto. La rata no va a dejar de comerse el queso. Entonces usted no puede poner a la rata a que sea la que vaya a cambiar la Constitución. No pueden ser ellos, tiene que ser el pueblo soberano que pueda cambiar las reglas del juego. Entonces aquí hay mucho en realidad en discusión y en juego con relación a los intereses de la mayoría en este país. En verdad eso no tiene que ver si yo voy o no voy a determinado lugar. Yo estoy hablando de conceptos, estoy hablando de principios, estoy hablando de ética, de moral, de transformación. Eso no tiene que ver con mi persona, porque precisamente los procesos del pueblo no tienen que ver por lo que diga un individuo, sino por la necesidad y el pacto social que en determinada coyuntura se presenta. Así que eso no tiene que ver si yo fui o no a la presidencia. Eso no, obviamente. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Esta es una sociedad excluyente, ¿sí? Y no se trata de quién está sentado, reitero, en el Palacio de las Garzas. El que se ha sentado ahí desde 1903 hasta aquí ha sido excluyente con la mayoría del pueblo panameño. Esto no es nuevo. Esta historia no se empezó a escribir con Cortizo, ni con Varela, ni después de la invasión o con los militares. Ha sido así siempre. Aquí quien ha estado excluido del desarrollo nacional
del desarrollo humano, de la justicia social, precisamente dicen que es el dueño del poder. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es ese? El pueblo. Por eso que excluyan no es nuevo. Además, este tema con Cortizo y los otros precandidatos o candidatos que éramos a la presidencia los debatimos. Y no hay ningún problema en volverlo a decir frente a frente con Cortizo o con cualquier otra persona. Cortizo hoy es presidente de la República y él exactamente sabe que nosotros estamos planteando y pensando, como sabemos nosotros lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿hay voluntad de cambiar el orden de las cosas? Yo lo dudo porque este es un problema de intereses y resulta ser que los intereses representados en el Palacio de las Garzas precisamente no son los intereses del pueblo panameño, son los intereses de la élite. Entonces la exclusión no es hoy, la exclusión ha sido siempre y no hay novedad en ello. El pueblo es el que ha conquistado esa reculada, ¿sí? Porque al final había que votar y ellos saben que ya perdieron. Si no tuviera sentido, ellos tienen los votos para hacerlo en la asamblea. Estamos claros, como ya lo demostraron. Ya hicieron su pantomima a la que están acostumbrados, ya lo hicieron. Ya actuaron como generalmente actúan. ¿Usted cree que si este pueblo no hubiese hecho algo, si no hubiésemos estado en la calle, estaríamos discutiendo este tema? Entonces, bueno, yo escucho para después venir con otra metodología, para tratar de llevar ahora hacia un consenso, para cuando vamos a la urna. Nosotros debemos recordar algo, y esto no queda muy claro, ¿eh? Pero las formas en el que la élite finalmente ha reformado cuando el pueblo rechaza, es con el mecanismo ese de dos asambleas. Lo hizo Endara con el Toro, el difunto Endara con el Toro lo hizo, ¿sí? Mireya con Martín. Así es como ellos han reformado, porque saben que el pueblo no es tonto. Al final, en cada proceso electoral que se presenta, ellos logran manipular al pueblo para llegar. Todas estas facciones, porque todos sabemos lo que pasa en Panamá, que compran los votos, todo el mundo sabe, eso lo sabe el tribunal, no pasa nada. Que hacen fraude, eso lo denunciamos ahora pronto. Hay actas donde votaban 500 personas y aparecen 1000 y tantos votos. Eso presentamos en la Fiscalía Electoral una denuncia. Todavía no se pronuncia la Fiscalía Electoral, ya cambiaron el fiscal electoral, uno afín a la actual administración. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? Que le van a dar proceso a eso lo van a archivar, yo lo sé, pero el deber nuestro es denunciarlo. ¿Por qué? Porque si no lo decimos, nadie lo dice. Fíjese, a Evo Morales le han dado un golpe de Estado en Bolivia, ganó por más del 10%. El señor Cortizo ganó por menos del 2% y es presidente en este país. Y nadie ha dicho nada. Es decir, las estructuras, esa mafiocracia que nosotros hemos denunciado siempre, es la que es capaz de poder hacer cosas en este país. No pasa nada. No pasa nada. Esta fue una de las primeras elecciones que quien gana en Panamá, Colón y en los lugares más importantes, en teoría pierde. Bueno, como dije hace un rato, eso no lo voy a definir yo, eso tenemos que nosotros discutirlo, ¿no? En las estructuras que componen nuestras organizaciones. A ver, y ya daremos a conocer nuestra posición, si vamos, nos vamos, etcétera. Lo que sí tenemos claro es lo que ya hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y no solo por decirlo. Hay una máxima que tenemos que se llama la práctica como criterio de la verdad. Por eso es que la historia no puede ser desechada, porque cuando usted revisa todos estos procesos de famosos diálogos, al final, ¿qué ocurre? Al final, ¿qué ha cambiado? ¿Cuántos diálogos se han hecho? ¿Cuáles son las repercusiones de esos diálogos? ¿Han impactado la vida del pueblo panameño? ¿Han mejorado su calidad de vida, su desarrollo humano? Hablemos de educación o hablemos de salud. Cortizo y Mirones ahora hablan de 10 años. Yo creo que hay que dejar de ser cínicos, ¿sí? Si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que reconocer todo lo que ha ocurrido. La desgracia de este país no es los 10 últimos años. La desgracia de este país es la implementación de un modelo económico de 40 años que implementaron los militares, el modelo económico neoliberal, y que a pesar que lo implementaron ellos, 10 años después llegó la invasión y 30 años siguieron implementando eso. Por eso es que todos están felices con la Constitución. ¿Por qué? Porque le permitió acumular
fabulosa riqueza a la clase dominante, a todos los peones estos politiqueros los ha acomodado, han robado, han hecho que si el bate cuesta $500, el otro, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces este país no está destruido por los 10 últimos años, está destruido por un proceso con el cual han sometido a la mayoría del pueblo panameño. Entonces si queremos hablar con seriedad debemos hacerlo y no salir con esas paquinadas que es politiquería barata. Es como si cuando mi partido gobernó, Pérez, Valladares o Martín, aquí todo era color de rosa. Pero cuando los otros dos gobernaron, destruyeron el país. Eso es politiquería. Que hubo 5 muertos, ¿usted estuvo ahí? Por supuesto que sí. Con el gobierno del Pérez Valladares. Así es, la imposición a sangre y fuego, porque cuando la pantomima de diálogo no les resulta, ellos la imponen a sangre y fuego. Lo hizo Martín también. Ellos no hicieron un diálogo del Seguro Social y en las calles se le obligó a retroceder. Y después, a través del PNUD, maniobraron y salieron con el Pacto de Gamboa, desconociendo la lucha del pueblo. Por eso digo, la práctica como criterio de la verdad. Cuando uno analiza todo esto, se da cuenta que lo que se está haciendo es montando un cazabobo nuevamente para imponer, porque al final ellos tienen la posibilidad de imponer. Este problema de diálogos que no representan el sentir del pueblo panameño y que no resuelven sus problemas, no son nuevos, no son nuevos. Pero se echa mano de ellos cuando, precisamente en momentos como estos, donde el pueblo empieza a hacer sentir su posición, dice, bueno, vamos a buscar una maniobra. Yo escucho al pueblo, sí, que no le queda otra, porque ellos saben que ese referendo está perdido en las condiciones en el que lo impusieron. ¿Quiénes? Cortizo, la llamada concertación, la Asamblea Nacional. Entonces no nos llamemos engaño. Ahora de repente ya yo entendí que no es así. En verdad no es igual una reforma constitucional a una constituyente originaria, que es lo que estamos planteando, ¿eh? Son cosas totalmente distintas. Y eso es lo que requiere para fundar un nuevo Estado, donde las normas sean rígidas, donde quien roba va preso, donde el politiquero no puede hacer lo que le da la gana. Eso es lo que necesita este país. Pero ellos obviamente no quieren eso, porque la camisa que tienen le quedan perfecto para saquear los recursos del pueblo. Fíjese usted, aquí hay una empresa, Minera Panamá, hay un contrato decretado inconstitucional y esa empresa está sacando los recursos del país. Una empresa en este país multinacional tiene más poder que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué le parece? En cualquier país serio algo como esto no pasa. Pero ¿qué hace el Ejecutivo? Una resolución, eso lo hizo Varela, una resolución del Ministerio por encima del fallo de la Corte. Y como ellos son el Ejecutivo, maniobras hacen. Ahí se están llevando oro, plata, cobre, manganeso, quién sabe qué mineral, porque lo sacan en bruto, lo procesan en otro lado. Y la concesión es de cobre. ¿Hasta cuándo? El contrato dice que a Panamá de cada $100 le toca $2. A Panamá como Estado, 98 para la empresa. Los 98 para la empresa sirve para comprar a todos estos coimeros, politiqueros corruptos de todos esos partidos. Y por eso ellos se prestan para toda esta situación. ¿Usted cree que el Estado no tiene $10.000 para invertir? Si le tocaría invertir $10.000 para montar y extraer ese recurso, y al extraerlo, venderlo y poner ese recurso en manos del pueblo panameño para educación, para salud, para vivienda, para agua potable. Por favor. Pero aquí el negocio, el business, es que lo de afuera llegan, hacen eso, entregan una concesión, siguen extendiendo las áreas de explotación. ¿Por qué? Porque ahí le toca plata a todos, por eso. ¿Usted cree que en un país serio algo como esto puede pasar? Entonces, ¿de qué desarrollo nos están hablando los panameños? ¿De qué democracia nos están hablando los panameños? Mire, a través de la concertación nacional ya se pusieron de acuerdo. Y yo le puedo asegurar que el 99.9% de quienes estuvieron allí son los convocados a esa mesa. ¿Se van a poner de acuerdo de nuevo? Yo no vería que no.
La maniobra ha sido de que no, que el problema de la reforma ha sido la Asamblea. Incluso la línea mediática es esa. No que la Asamblea cambió, que la Asamblea quitó lo que venía de allá, bla, 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 bla. No es la Asamblea. Es la concertación, es NITO y es la Asamblea. Porque tiran esa línea mediática para exculpar a Cortizo. Pero él es el primer responsable de esto que está pasando. Él fue el primero que excluyó al resto del pueblo panameño. Porque él dijo que era a través de la concertación. ¿A quiénes más van a llamar ahí? ¿Quiénes son los representativos que van a ir ahí? ¿A nombre de quién van? Porque cuando usted empieza a revisar listas, dice, no, aquí hay 100 organizaciones. Digo, wow, maravilloso. Bueno, vamos a ver las 100 organizaciones a quién representan. 2 personas de una ONG, otro aquí, otro allá. Esa es la representativa popular, ¿no? Del pueblo, ¿no? Pues mire, yo lo que pienso es que el proceso es un proceso engañoso, ¿no? Es más, incluso ya se habla no del 21, sino hasta del 22, que puede ser el famoso plebiscito, si es que va a ser por ese mecanismo o va a ser por las 2 asambleas. Todavía hay material por cortar, pues no podemos adivinarlo para ver metodologías y demás. No obstante, por lo dicho por Cortizo, creo que es bastante claro que él va a pasar su periodo sin que este tema le incomode. ¿Sí? Porque en el 22, ¿usted cree que el debate político no es superior al que ya existe? Es decir, es más fácil perder un referéndum, ¿no? Por el descontento popular. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Quizás pueda ocurrir que en su periodo no se someta esto a discusión o que se adopte el mecanismo de las 2 asambleas. ¿Eso representa al pueblo? Yo estoy seguro que no. Y el problema sigue, porque este es un tema de que la situación real del pueblo panameño sigue empeorando. Entonces siguen los sectores de poder acumulando, robando, haciendo lo que le da la gana, y sigue el pueblo en una marginalidad bastante aguda, ¿no? Así que habría que finalmente ver, pero yo no podría adivinar en qué es lo que va a ocurrir. Lo que yo sí sé es que el método ya lo conocemos, sabemos cómo se han comportado los representantes en esas mesas. Como es natural, siempre el gobierno tiene quienes a todo le dice sí. Usted lo recordará de esos famosos diálogos, incluso el de Seguro Social. El de Seguro Social, supuestos representantes del pueblo habían acordado la ley de la muerte con el gobierno de Torrijos. ¿Cómo echó para atrás? Porque el pueblo, con otros representantes del mismo, estuvo en la calle. Ahí se vio la legitimidad, porque ahí es donde está la legitimidad de quién representa a quién. Quienes representan los intereses de las élites y quienes representan los intereses del pueblo. Y cuando el pueblo se moviliza en la calle, él se está representando. Y eso es lo que hace retroceder este tipo de cosas. Igual que ocurre hace poco. Cuando el pueblo se moviliza, claro, se representa. Mire lo que ocurre en Chile en estos momentos. A pesar de la brutal represión, a pesar de la falsa democracia impuesta como el modelo económico más exitoso de América Latina, impuesto por un sanguinario como Pinochet y mantenido por la pseudodemocracia, el pueblo se levantó. Porque cuando los pueblos se levantan, nadie los detiene. Igual ocurre en Colombia, un país donde por más de 50 años una guerra civil, y el pueblo se ha levantado hastiado de las políticas esas que no le resuelven su problema. Es decir, llegan los momentos en que los pueblos se levantan y nosotros apostamos que el nuestro se va a levantar de igual manera para atender su realidad y ver su problema general que tiene. Frenadeso Noticias.